Bienvenidos una vez más al diario de un masón puertorriqueño. Hoy quiero conversarte un tema que lo he titulado ¿Por qué los masones trabajan de noche? ¿Por qué de tarde? ¿Por qué no en la mañana? ¿Qué circunstancias ocurren físicamente, astralmente, que el masón optó por trabajar en la noche? Si no te has suscrito a mi canal, te pido amablemente que te suscribas en este momento y que veas este video hasta el final para que así puedas comentar y aportar un poquito, ayudarme a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Comenzamos. Y bien, la lectura y el estudio del ritual siempre nos ha dejado enseñanzas. En ellos están todos los símbolos que en cada grado practicamos. Muchas veces nos alejamos en otras búsquedas, pero la riqueza que posee el ritual en cada uno de sus parlamentos, en la instrucción simbólica que él mismo posee, debería ser el mejor libro, por lo menos en el grado de aprendiz, o que el grado de aprendiz nos aporta. ¿Por qué los aprendices masones comienzan sus trabajos a mediodía y por qué los cierran a medianoche? Para iniciar el tema, miremos la disposición de los sitiales del venerable y los vigilantes, oriente, occidente y mediodía. Si el templo es la representación del universo, sugiere la existencia del cuarto punto cardinal. El norte, oriente y occidente son representativos del amanecer y el poniente de la primavera y el otoño, del nacer o renacer, y el morir del despertar y el dormir. Y el mediodía y el norte lo son a su vez representativos del mediodía y la medianoche, del ser y el no ser, de la actividad y la quietud, del conocimiento y la sabiduría, el estado potencial del primero, lugar que constituye la orientación eterna de la orden, donde está ubicado el sillón vacante. Siempre en cada grado y rito masónico, el inicio y el término de los trabajos obedecen rigurosamente a un horario, significando esto la disciplina, la programación y sobre todo la influencia de los astros, debido a la importancia que tuvo la astrología en la masonería. En la apertura de los trabajos, el segundo vigilante informa que todos los que decoran la columna del mediodía son aprendices masones. A su vez está sentado en el lugar preciso para observar el sol en su meridiano, mandar los obreros a trabajar. Siendo mediodía en punto, comienzan los trabajos en el momento en que el sol está en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte y corresponde a las 12 del día, la hora solar. Históricamente, uno de los orígenes de esta práctica es encontrada en el zoroastrismo persa. Zoroastro, según la forma griega de su nombre, o Zaratustra, en iraní, allá por los 588 a.C., reunía a sus discípulos al mediodía y los despedía a medianoche. Luego de las enseñanzas fundamentales de los principios de Hormuz y de Arimán, la lucha del bien y del mal, la luz y las tinieblas, existe todavía una razón, podríamos decir, de orden ética y moral, justificar este acto simbólico. Mediodía es la hora en que el sol está a pleno. Cuando los objetos no hacen sombra, es por lo tanto el momento de mayor y absoluta igualdad, porque nadie hace sombra a nadie, concretándose uno de los pilares doctrinarios de la masonería moderna, junto a la libertad y a la fraternidad. En el grado de aprendiz, esta apertura de los trabajos encajan perfectamente en la emblemática solar y en los que nos viene de la tradición operativa. Atenor del Monte, en uno de sus tantos trabajos, nos dice: el sol naciente es una luz que proyecta sombras. La luz del poniente, con sus sombras respectivas y su mirada hacia atrás, no son buenas.
puesto que las sombras ocultan la verdad. Con la falta de luz, las cosas pierden su propia individualidad, el yo, y adquieren, para quien las percibe, la personalidad de sus propias cosas interiores. El no yo, esa actitud se ha convertido en espejo del mundo interno cuando se produce la ausencia total de luz. Toda separación cesa y el yo se funde con el todo. Es el momento en que el iniciado percibe en su interior con mayor fuerza de sí mismo las experiencias que ha vivido. Astrológicamente, el mediodía es la hora simbólica en la que el sol está en todo su esplendor, con su actividad conocida por todos, abierta y transparente. A medianoche, cuando cierran los trabajos, la actividad es toda secreta, es cubierta, ignorada por todos. Es cuando en el ritual, para señalar ese carácter, se nos pide a los masones que guardemos silencio, sobre todo en lo que escuchó y vio. El mediodía celeste está marcado por el astro más luminoso visible a los humanos, o sea, el sol, el astro principal, el más luminoso, el corazón del sistema solar, el símbolo del gran arquitecto del universo, de Dios. La medianoche celeste es caracterizada por el astro menos visible al ojo, el último o el más alejado del sol, y este es Plutón. Aquí volvemos a repetir, el sol simboliza el mediodía, la luz, y Plutón simboliza la medianoche, las tinieblas. Plutón es el símbolo de lo invisible, significa el acceso a las riquezas escondidas, como la iniciación a lo oculto, como misterio o secreto al hombre, colocándolo en el lugar más lejano de la materia y fuera de la radiación celeste, o sea, fuera de toda la materialidad. En sus muchos aspectos, Plutón se torna la propia negación de Dios, es la imagen de Satán. En el sentido literal de la palabra, sería adversario, oponente. Él recuerda al masón que está a medianoche. Simbólicamente reingresa al mundo profano y que guarda sigilo sobre los trabajos efectuados desde el mediodía. Posee un deber ético y moral, no pudiendo por ello transformarse en adversario de las enseñanzas masónicas. Otra forma de buscar el símbolo que representa del mediodía a la medianoche, podemos bucear en la numerología. 12 horas existen en el movimiento del sol, 12 son los signos zodiacales que representan un círculo perfecto y que simbolizan las periódicas muertes y resurrecciones de la naturaleza. De un lado el sol, símbolo espiritual del yo superior, es la representación material de la vida y de la luz. Plutón, símbolo de la voluntad creadora, de la transformación y la representación de la muerte y de las tinieblas, claro está. Durante el simbólico período de 12 horas de duración de la tenida masónica, el obrero va de la luz a las tinieblas, de la vida a la muerte, como la naturaleza, a fin de renacer para una nueva vida espiritual y perfecta. El número 12 inclusive tiene un alto sentido místico como símbolo del orden cósmico y era la base de la numeración entre los pueblos antiguos, siendo encontrados en textos antiguos y bíblicos. Los 12 signos zodiacales, las 12 tribus de Israel, los 12 panes, los 12 meses del año, las 12 horas del día como las 12 horas de la noche. Al iniciar los trabajos al mediodía y su cierre a la medianoche, en las logias operativas estamos los masones trabajando 24 horas, puesto que en todo momento los masones del mundo están iniciando sus tareas sin descanso, y al cerrar la misma, ya otros masones inician otra jornada. Y bueno, con esto pues voy a terminar esta pequeña disertación de las poquitas cosas que puedo buscar a diario y que quiero compartir con ustedes. Y si algo ha quedado en sus mentes para seguir buscando y parafraseando todos estos mensajes, los invito a que lo hagamos. Tengamos siempre el sol de estos proyectos nuestros ubicados en el meridiano de nuestros ideales, cuya expresión más elevada está simbolizada en el gran arquitecto del universo. Si te ha gustado esta disertación, por favor te pido que te suscribas al canal, es gratis. Que me regales un like si te gustó, dislike si no te gustó.
Y si no te gustó, por favor déjame en la caja de comentarios qué no te gustó para yo corregirlo. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta luego.